Hola, ¿cómo están niños y niñas en su casa? Pues bien, nosotros somos los catequistas de las villas. Él es Adal. y ella es Nena. y yo soy Ali. Y bueno, antes de iniciar con este tema, pues ¿qué les parece si nos ponemos de pie en caso que estén sentaditos? Y vamos a iniciar con nuestra cruz para persignarnos. Todos nuestros deditos bien derechitos, nuestra cruz. ¿Así maestra? No, así no. ¿No? Deditos bien Derechitos. derechitos, ¿sí? Y acuérdense que siempre es de izquierda a derecha. A lo mejor ustedes nos van a ver al lado contrario, pero no. Entonces iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, así rápidamente, pues, ¿qué les parece si también hacemos una, pues, leve agradecimiento, pues, a Dios, a Jesús, por permitirnos nuevamente, pues, primero, pues, estar con vida, ¿verdad? Estar aquí nuevamente con ustedes, impartir pues esta catequesis. Y bien, el punto central de este tema, que es el joven que lo dio todo. Ese va a ser nuestro punto central en este momento. Y el objetivo de este tema pues es vivir la experiencia de la generosidad, el servicio y del compartir, ¿verdad? Que son también nuestras frases centrales, que aquí está: generosidad, compartir y servicio, que cada uno de nosotros, igual que ustedes, niños y niñas, igual si están sus papás, sus mamás, sus hermanitos, y aún que no estén en catequesis, todos debemos de vivir esta experiencia que hoy vamos a aprender, el de compartir. Y bien, pero antes, ¿qué les parece? ¿A quién les gusta que les cuenten historias? A mí. ¿Verdad que es bien interesante, pues, que nos platiquen de historias, de conocer de personajes? Pues bien, Ada nos va a compartir y nos va a narrar, pues, una historia de un personaje también muy importante. Bueno, el personaje que les voy a hablar es de San Francisco de Borja. A ver, repítalo conmigo, niños. San Francisco de Borja. Él nació el 10 de octubre de 1510, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en ese tiempo, bueno, pues, en Viena, no puedo cortar. No, pues sí, iniciamos. Se me fue. ¿Le sigo? Sí, sígale. No. Ya se va a poder editar. Ok, Sí, dale. Gandia. Pues ponlo donde dice Diego, vean la frase que se está viendo ahí. Bueno, acá lo van a editar. Sí, pero... Sigo. Sí, Ya. sí. Bien, él nació el 10 de octubre de 1500. Ay, Dios. Tranquilo, Adal. Ya. Ok, otra vez. Tranquilo. Él nació el 10 de octubre de 1510 en Gandia, ¿sí? Que pertenece a la ciudad de Venecia, en España. Y en ese tiempo, bueno, pues las ciudades eran amuralladas, tenían sus castillos, palacios, también tenían su iglesia porque ya eran católicos, ¿sí? Y bueno, pues cuando se hizo el bautizo de Francisco, hicieron una gran fiesta y su madre se preguntaba: ¿qué será de mi hijo cuando sea grande? Y obvio, el papá le contestó: pues ¿cómo que va a ser como yo, duque, ¿sí? Del rey, porque el papá era duque del rey. Entonces dije, será una persona muy importante. Y bueno, así pasó el tiempo, pero el abuelo de Francisco, que también era muy católico, le empezó a inculcar las cosas de Dios, le empezó a dar a conocer a Jesús. Y bueno, ahí se lo llevaba a él, pues ahí un poco, ¿sí?
pero pues al transcurso, cuando él tenía 10 años, pues pasa una primera desgracia para él, pierde a su mamá, ¿sí? Muere, fallece la mamá de Francisco, y él pues se puso muy triste, lloró mucho porque la quería mucho, pero con el tiempo comprendió que su mamá estaba con Dios en el cielo, y eso, bueno, ya le calmaba un poco su tristeza, ¿verdad? Siguió pasando el tiempo y recordando las palabras de su abuelo, ¿verdad? De que pues sigue el ejemplo de Jesús, ayuda a los pobres, sé caritativo, ayuda a los más necesitados. Y bueno, seguía el transcurso, fue creciendo, creció, y en su tiempo de adultez pasó una guerra allí en España, que pues él tuvo que ir a la guerra, y cuando regresa de la guerra, otra noticia mala, ¿sí? Encontraron, pues ya supieron que la reina de España había muerto, ¿sí? Imagínense, la reina, ¿sí? Murió, y ya le tocó pues estar allí contemplándola en su cuerpo, y dijo, se hizo esta pregunta, pues la reina era muy bonita, pero pues él ya estaba en tiempo de descomposición, y se preguntó, ¿verdad?, si valió la pena ser una persona tan importante, ¿sí? Y si no estuvo al servicio de Dios. Entonces lo que queda es siempre estar al servicio de Dios. Y pues desde allí él comenzó a tener esa intuición en su corazón de decir, bueno, pues sí, voy a ayudar a los pobres, voy a hacer trataba de hacer como Jesús, ¿sí? Ayudar a los más necesitados. Pero pues ahí quedó, ¿verdad? Pasó el tiempo, y ¿qué creen? Otra vez, niños, ¿sí? Pasa otra desgracia, pues muere su papá, muere el papá de Francisco. Entonces pasa Francisco a ser ya duque del rey, ¿sí? Pues con mucho dinero, con una gente muy importante, con cargos muy importantes, y se acordó de su abuelo, se acordó de su papá, que también le comentaba ayudar a los pobres, y empezó a hacer unas escuelas para los niños que no tenían dónde aprender, inclusive hasta llegó a hacer la construcción para una universidad. Y bueno, pues él dijo, pues voy a aprovechar haciendo esto, pero seguía recordando las cosas, las palabras de su abuelo. Francisco, ayuda a los pobres, sé como el ejemplo, busca el ejemplo de Jesús, sé como él. Y bueno, en ese tiempo pues ya él estaba casado, tenía sus hijos, y ¿qué creen que pasa? Pues que fallece su esposa, ¿sí? A tal grado que él se llegó a preguntar, bueno, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Ya estando solo y recapacitando, se hizo esta pregunta: ¿y si yo, como duque del rey, renuncio a todo? Renuncio a las riquezas que tengo, renuncio a ser duque del rey. ¿Para qué? Para seguir los caminos de Jesús. Digo, sí, yo voy a hacer los caminos que hizo Jesús. ¿Y qué hizo? Pues para esto se preparó para ser sacerdote. Y como ven, sí lo logró, ¿sí? Llegó a ser sacerdote. Entonces ya no le decían el duque de Gandia, sino que ahora le decían el padre Francisco. Y como ven, pues muchos lo criticaban diciéndolo, mira, este loco, ¿verdad?, dejó todas sus riquezas para convertirse en sacerdote. Pero él les contestaba, me hace más ser feliz en hacer las cosas de Dios, en ser amigo de Jesús, que en ser amigo del rey. Y recordaba una frase que decía Jesús, ¿sí? El que deja todas las cosas por mí será feliz. Y así es, él renunció a toda su riqueza, él tenía mucho dinero y lo renunció, dijo, ¿sí? Y renunció a pertenecer a la corona del rey, ya no quiso, dijo, yo mejor voy a servir a Jesús, ¿sí? Y con Jesús siguió. Bueno, pues esta es parte de la historia de este gran santo que se llama Francisco de Borja. Otra vez repítalo conmigo, niños, Francisco de Borja. Bueno, y le cedo mi lugar a nuestra compañera Nena. Hola niños, bueno, pues vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la historia que nos acaba de comentar Ada. Vamos a realizar unas pequeñas preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué fue lo que más nos gustó de esta historia?
Bueno, a muchos lo que más nos gustó de esta historia fue de que él era hijo de un duque y él, siendo hijo de un duque, renunció a todo para seguir a Dios. Dejó su riqueza a un lado para poder seguir a Dios. La siguiente pregunta sería: ¿qué lo motivó a él para dejar todo y seguir el camino de Dios? Pues eran todos los consejos que le dio su padre, los consejos que le daba su abuelo, acerca de que quien dejara todo para seguirlo a él iba a ser muy feliz. Y la última pregunta sería: ¿cómo se sintió él por dejarlo todo? Pues él se sintió muy feliz, se sintió muy contento al dejar todo, ya que él sabía que si mientras él estuviera al servicio de Dios, sirviéndolo a él a través de ayudar a los pobres, iba a ser muy feliz y Dios lo iba a recompensar. ¿Qué les pareció lo que escucharon? Pues muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, nosotros y ustedes, niños y niñas, ahí en casita, vamos a compartir algo muy personal, muy de cada uno de ustedes, ¿sí? Y para seguir en ese, pues, ejemplo, en esa generosidad, en ese compartir, ¿qué podíamos compartir? Pues, a lo mejor nuestro tiempo, ¿verdad? Con papá, con mamá, con nuestros compañeritos o con nuestros hermanos. A veces pues nos distrae nuestros juegos, nuestro celular o todo aquello, y no damos tampoco nosotros ese tiempo para convivir con nuestra familia. Y pues también podemos compartir el de escuchar, ¿verdad? Enseñarnos a escuchar lo que nos dicen nuestros padres, escuchar cuando estamos en catequesis, lo que nos dicen pues nuestras catequistas, escuchar cuando estamos en misa, qué nos dice la palabra de Dios. Todo eso es también compartir, ¿cómo ven? Y bueno, pues otras cosas que podemos también compartir, pues pueden ser nuestras cosas, ¿verdad? Nuestro, pues a lo mejor, nuestro balón, nuestros juguetes, que también ahí pues somos un poquito egoístas, ¿verdad? Que mío, mío, mío. Entonces también eso podemos compartir en esto que aprendimos de Francisco, del Padre Francisco. Y bueno, y así como él, ¿verdad? El Padre Francisco de Borja pudo compartir con generosidad y sin medida. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque conoció ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Conoció a Jesús y tuvo una palabra que siempre la repetía, ¿verdad? Que decía: soy muy feliz, ¿verdad? Yo soy muy feliz. ¿Y por qué? Porque era amigo de Jesús. Muy amigo. Muy amigo. Entonces, así como él, nosotros también en esta catequesis estamos conociendo ¿a quién? A Jesús. Y queremos también ser sus amigos, ¿verdad? Entonces, qué padre y qué hermoso, ¿verdad? Bien, pues, ¿qué les parece si en este momento los vamos a iluminar con la palabra de Dios? Pero para esto nos va a compartir Ada este texto bíblico, ¿va? Bien, pues ya tienen su Biblia, niños, ¿verdad? Van a buscar su texto bíblico, Juan, capítulo 6, versículos del 3 al 13. ¿Sí? Les doy un poquito de tiempo, ¿ya lo tienen? Bueno, vamos para adelante. ¿Sí? Dice del Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que cada uno le tocara un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice:
aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces tomó Jesús los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos, recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues nos va a compartir ahorita Nena, pues unas pequeñas preguntas sobre lo que acabamos de escuchar de este texto bíblico. Hola niños, bueno pues espero que hayan puesto mucha atención. Yo les voy a realizar algunas preguntas que tienen que contestar en casita, ¿ok? La primer pregunta sería, ¿de qué nos habla este texto bíblico? Segunda pregunta, ¿quién estaba con Jesús? Tercera pregunta, ¿cuáles eran las necesidades de las personas que estaban acompañando a Jesús? Y cuarta pregunta, ¿quién compartió todo lo que tenía para la gente? Nuestra compañera Ali nos va a dar unos tips para poder contestar estas preguntas. Muy bien, niños. ¿Se acuerdan que el Padre Manuel nos enseñó 3 pasos bien importantes para poder nosotros comprender un texto bíblico? Pues bien, vamos a recordarlos, ¿verdad? Y así con esto vamos a poder contestar las preguntas que nos acaba de hacer Nena. Pues acordemos que primeramente tenemos que fijarnos o ver qué personajes están o entran en la escena. ¿Sí? Puede ser personas, lugares o cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a recordar quiénes estaban en esa escena con Jesús en el texto bíblico. Principalmente, ¿quién era? Que dice, bueno, y Jesús estaba con sus discípulos, y se retiró al monte a sentarse. Pues Jesús primeramente, Jesús. ¿verdad? Jesús. Bien. Y también nos dice, ¿con quién? Con sus Discípulos. Y bueno, y aparte de los discípulos, pues estaba el muchacho que compartió sus 5 panes y sus 2 pescados, ¿verdad? Pero también estuvo una multitud de gente. Entonces todos ellos estaban con Jesús. Y bueno, y eso sería pues el primer paso. El segundo paso es pues recordar, ¿verdad?, qué me dice el texto, ¿verdad? ¿Qué me dice el texto que acabamos de leer? Pues para eso es necesario, ¿verdad?, y conveniente volver a leerlo para poder contestar la pregunta de qué me habla la palabra, de qué me habla la palabra. Entonces aquí tenemos que volver a leer el texto bíblico, ¿verdad? Para volver a retroalimentarnos de todo aquello que nos habla Dios. Y el tercer paso y el último, acuérdense que es que me dice a mí este texto bíblico, o sea, ¿qué me dice Jesús o a qué me invita Jesús en este texto bíblico? Y bueno, pues en este caso yo lo voy a hacer en forma personal, ¿verdad? En este texto a mí me dice que debo de ser generoso, debo ser generosa, debo de compartir con los demás, pero lo más importante, ¿saben qué? Compartir, de dar sin pedir o recibir nada, ¿verdad? Eso es lo más importante, saber dar sin pedir a cambio nada. Entonces eso me deja a mí este texto bíblico. Y a ustedes pregúntense en cada uno, ¿verdad?, en su persona, qué les deja este texto bíblico. Y si se fijan, pues si lo practicamos poco a poco nos vamos a ir familiarizando con estos pasos. Bien, entonces pues los discípulos de Jesús, ¿verdad?, así como Jesús nos enseña a que está Él siempre atento y cercano. Siempre Él está atento y cercano.
¿verdad? A nuestras necesidades, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pendiente de lo que nos hace falta porque nos preocupamos, aunque nosotros no lo pensamos así, ¿verdad? Pero Él siempre está atento y siempre está presente. Entonces de eso debemos estar bien conscientes de que si está, que nosotros no pues lo veamos de esa forma, Él está. Sus discípulos, ¿verdad? También los enseña a que sean sensibles, ¿verdad? Que sean también ellos sensibles ¿en qué? También en las necesidades de los demás, ¿verdad? Nosotros somos también sus discípulos de Jesús. Entonces también debemos ser sensibles a las necesidades, empezando pues en casa, ¿verdad? Con mamá, con papá, conmigo misma y con los pues que están a mi alrededor. Entonces todo esto nos va invitando. Y bien, niños, entonces todo esto lo estamos aprendiendo de Jesús, ¿verdad? Del joven que dio todo, como ya lo escuchamos en la palabra. Y bien, y en esta experiencia pues de vida, ¿verdad? En esta experiencia cristiana, pues este encuentro de Jesús con ese joven, aprendimos a que Él entregó todo lo que tenía. Entonces a eso nos invita a nosotros, ¿sí? Que seamos entregados, generosos, serviciales, ¿sí? Pero ¿qué creen? ¿Verdad? Que las cosas del mundo, o sea, lo que nos rodea, nos aparta de ese, pues digamos, punto de vista, ¿sí? Porque nos lleva a concentrarnos a nosotros mismos, a hacer el yo quiero estos tenis de esta marca, este teléfono, y me enfoca también al ser mío, ¿verdad? Al mío mis juguetes, mío mi cuarto, mío mi cama, y todo eso nos aparta de colaborar con Jesús en ese plan que Él tiene de ser generosos, serviciales y compartir todo aquello que también Él nos lo da, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué creen, chicos? ¿Verdad? Él siempre nos va a iluminar con su palabra, ¿sí? Con su palabra Él nos va a iluminar y nos hace ver que se tiene mayor alegría al dar que al recibir, ¿sí? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso todo esto que Jesús nos enseña en esta catequesis. Que esta catequesis express, ¿verdad? Entonces hay que estar bien truchas, niños, en todo lo que ven, ¿verdad? Todo lo que se relaciona para que ustedes aprovechen su catequesis. Y bueno, aquí vamos a hacer un minuto, ¿verdad? Para tener ese encuentro con Dios en la oración. Entonces yo los invito, niños, a que tomemos calma, tranquilidad, ¿verdad? Siempre con Dios debemos de estar tranquilos, de borrar nuestros pensamientos en nuestra mente y enfocarnos en este momento, ¿verdad? Tenemos aquí la palabra, nuestra luz, que es Jesús, y también tenemos aquí, que simboliza esta canastita, los 5 panes y los 2 peces, como signo de generosidad de ese joven que lo dio todo. Yo quiero ¿verdad? pan. Que lo dio todo. Entonces yo les diría ahorita, niños, ¿qué le pedirían a Jesús en este momento? ¿Qué le pedirían? Pues cada uno de ustedes piénselo y hágalo, pero que esta oración no sea una oración vacía. ¿Qué tal si empezamos con cosas pequeñas para ir viviendo, ¿verdad? Esa experiencia que Dios nos está compartiendo hoy, que Jesús nos está enseñando hoy. Como ya estamos en casita por esta contingencia, pues no podemos abrazarnos a lo mejor físicamente o besarnos físicamente, pero ¿qué crees? Sí podemos mandar, mamá, te mando miles de abrazos, papá, te mando miles de besos a nuestros hermanitos, a nuestros abuelos, o sea, podemos expresar con nuestras palabras, nuestra forma de actitud, todo eso que ahorita estamos aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les gustaría? Sí. ¿Sí? Pues bien, entonces hay que hacerlo para que no sea una oración vacía. Y bueno, voy a pasarle
este momento a Nena, ¿verdad? Porque también acuérdense que siempre hay un compromiso para que haya un cambio en nosotros en cada catequesis que vivimos. Bueno, chicos, pues recordándoles el compromiso que tenemos el día de hoy, que esto no se quede en una catequesis vacía, que no se quede en simplemente escucharlo, sino que todo esto que el día de hoy vivimos lo llevemos a la práctica, siendo generosos, compartiendo lo que tenemos. En este momento no podemos compartirlo tal vez con nuestros amigos, pero podemos marcarles por teléfono, podemos hacerles llamadas. Entonces en este momento los invito a que hagan ese compromiso. También recuerden que tenemos el compromiso de realizar nuestras actividades en casa. Tenemos la actividad del día de hoy, que sería en la página 63. Recordemos realizarla, pedirle la ayuda a nuestros papás para que nos ayuden a contestarla. Es muy simple. También tenemos la actividad en familia. Esta sí nos tiene que hacer mucho enfoque los papis, nos tienen que ayudar bastante a realizarla. Recordemos que no nada más es labor de nosotros como catequistas, sino también de ustedes como papis, el ayudarnos a reforzar esta catequesis y a reforzar este conocimiento. Y acuérdense que siempre pues vienen aquí preguntas que contestar, ¿verdad? Siempre trae una dinámica en nuestro libro de actividades. Joven, ¿qué les pareció esta catequesis? Súper emocionante, ¿verdad que sí? Ok, pues bueno, nosotros les damos las gracias y los invitamos, chicos, a que no se despeguen de todos estos temas para que vayan siempre avanzados y siempre adelante en su catequesis, que la hagan divertida, así como nosotros, pero más divertida que nosotros, ¿sale? Bien, pues gracias y hasta luego. Y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza